¿Cómo podemos nosotros después de 30 años, Hugo, poder compartir con las personas todas estas experiencias, conocimientos adquiridos, revisiones de evidencia científica, es decir, una cantidad de cosas que nos ha permitido pues tener de verdad éxito en nuestros tratamientos, y por eso estamos pues acá. En esa época, hace 30 años que nosotros comenzamos a estudiar la especialización y empezamos a identificar pacientes, el bazuco, por ejemplo, estaba en pleno surgimiento. Conversando con Hugo y Adriana. Hola amigos, nuevamente con ustedes en nuestro podcast Conversando con Hugo y Adrián. Su placer estar con ustedes. Claro. Bueno, y el día de hoy les traemos un tema que lo conversamos mucho Adrián y yo, y fue porque, bueno, ¿y de dónde apareció pues Adrián y yo hablando de estos temas? Y ellos, ¿por qué se les ocurrió esto? Entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿por qué no hablamos precisamente de nuestra experiencia durante estos 30 años que llevamos abordando todos estos temas? Primero, cualificándonos y capacitándonos, y simultáneamente con ello atendiendo una cantidad de pacientes, de familias, de situaciones, y colaborando, ayudando en las opciones de recuperación, tanto ambulatorias como personalizadas en la casa o en los centros de rehabilitación o tratamiento, donde las personas es necesario pues internarlas dependiendo de la situación y el caso en particular, que eso es algo que a lo largo de estos años nosotros hemos ido aprendiendo, y por eso queremos comentarles todo este bagaje y experiencia que hemos adquirido durante tantos años. Total, es que ¿cómo nació esto? Nosotros casi todos los viernes vamos a visitar a los pacientes que tenemos en las instituciones. Y obviamente es una conversación que trasciende lo humano y lo divino, y empezamos a soñar con una cantidad de cosas, entre ellas con este podcast. ¿Cómo podemos nosotros después de 30 años, Hugo, poder compartir con las personas todas estas experiencias, conocimientos adquiridos, revisiones de evidencia científica, es decir, una cantidad de cosas que nos ha permitido pues tener de verdad éxito en nuestros tratamientos, y por eso estamos pues acá. Sí, hablando del bagaje y del tiempo y la experiencia, nos dimos a la tarea de pensar, hombre, cómo hemos cambiado nosotros, pero cómo ha cambiado el perfil de nuestros usuarios o pacientes. Nosotros no somos los mismos que empezamos hace 30 años. Y esa mirada o esa capacitación que hemos ido teniendo con la experiencia acumulada de tantos años, hemos ido plasmándola en esa mirada integral más amplia y global del abordaje de nuestros pacientes. Porque ya hemos encontrado que, por ejemplo, nuestros pacientes también son diferentes y más complejos. Pero yo quisiera de pronto que arrancamos hablando, por ejemplo, de cómo hemos visto la evolución del consumo de las sustancias desde que nosotros comenzamos como hasta el día de hoy. Que cuando nosotros comenzamos, incluso había una serie de propaganda, se podrá decir, en la televisión, interesantísimas. Yo eso nunca lo volví a ver. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo la especialización, hicimos un análisis de una muy hermosa que grabaron en el Polideportivo Sud de Envigado, de un muchacho que con el consumo tenía un deterioro tan significativo, y se midió el impacto en la población y fue demasiado positivo. La gente tuvo miedo, ¿cierto? Y lo mismo, o sea, ¿cuáles eran las drogas que yo me acuerdo en ese entonces? Pues bazuco, como una droga del bajo mundo, de estratos muy, muy, muy bajitos, de que todavía sigue siendo muy de habitante de calle. Había mucha marihuana, mucha cocaína y de drogas. Pero mira, yo quería vamos a contextualizarla desde esa época.
en esa época, hace 30 años que nosotros comenzamos a estudiar la especialización y empezamos a identificar pacientes, el bazuco, por ejemplo, estaba en pleno surgimiento. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya no era de las, digamos, de la gente habitante de calle, sino que incluso muchas de las personas que están metidas en el narcotráfico, cuando descubrieron lo del bazuco, ellos en sus reuniones y en sus cosas lo consumían como algo muy novedoso. Posteriormente eso se fue degradando a llegar al día de hoy, en donde quienes, por ejemplo, la gente que consume o los que están en la calle, hablan de lo de la pasta a base de coca o el bazuco, como lo llaman en la calle, el patraciado. Y patraciado no es más que cocaína fumable, pero que es de pasta a base de coca, que es diferente al crack, que el crack sí es clorhidrato de cocaína, que lo devuelve a hacer una cocaína fumable. ¿Qué diferencias tiene eso? Que esa cocaína fumable o crack es más puro. El patraciado o bazuco es pasta base, que es lo que queda de esos residuos del proceso de coca. Entonces lo tienen fumable y lo utilizan en pipa, como han utilizado pues el crack. Entonces lo que te quería decir es que fue como de estatus en la década de los 80-90 el bazuco. Y no había toda esa variedad de sintéticos. O sea, entonces en los 80 estaba la marihuana, estaba el alcohol, estaba el cigarrillo, estaban incluso en los 80 apenas estaban empezando lo que llaman las benzodiazepinas, lo que en las calles lo llaman las ruedas, ¿sí? Porque hasta esa época se veían las mandras, se veían los barbitúricos, el seconal, por ejemplo, quienes son de vieja guardia de toda la época, recuerdan el seconal, las mandras, que son hipnóticos no barbitúricos, y empezaron a aparecer entonces lo que son las benzodiazepinas. Ya luego, en la década de los 90, comenzaron a aparecer las anfetaminas. No estaban las anfetaminas. O sea, éxtasis, derivados de éxtasis, que empezaron a ingresar al país y empezaron inicialmente en forma de pastillas, con diseños de pastillas de colores muy bonitas y con diseños de marcas elegantes, conocidas de marcas de carros, de Coffee Pizza, que llamaban la atención. Correcto. Esa era las que fue el auge en la década de los 90. Y al final de los 90 para llegar al 2000, empezó a aparecer en nuestro país los opiáceos, la heroína. No había heroína en Colombia hasta esa época. Los primeros casos empezaron a veces en el 98, 99. Y por eso empezamos a desarrollar algunos programas primero de prevención de uso de esos opiáceos, pero posteriormente ya establecer algunos programas de manejo de quienes eran los primeros adictos a este tipo de sustancias, porque no había ningún programa. Y por eso fuimos estableciendo y acumulando esa experiencia a lo largo de todos estos años, porque nos tocaron los que nos quedó. A mí me tocó el primer caso de un heroinómano en el año 1995 en Medellín, que era adicto a heroína en Estados Unidos, vino a Medellín a pasear y él no encontró heroína en ninguna parte porque no había. Entonces hizo un síndrome de abstinencia y no había como programas para manejarlo. Yo lo manejé hospitalariamente, porque para esa época había programas hospitalarios para manejo de opiáceos, y lo tuve hospitalizado pues en 2 oportunidades, porque el paciente vino a pasear y lo estabilicé, salió muy bien, pero después al tiempo como que recayó, pero volvió aquí a Medellín y me volvió a tocar hospitalizarlo, y ya finalmente con esa hospitalización logramos desmontarle completamente los opiáceos y lo mandé para que en su país donde residía continuara un proceso de acompañado con psicología, con profesional de familia, trabajo social, con muy buenos resultados, y la persona logró dejar ir. Pero mira la evolución. En cambio ahora, para la época de hoy, ya hay sintéticas de todas. Y entre las sintéticas ya hay opiáceos como el fentanilo, que es una alerta tenaz. Entonces ese ha ido incursionando ahora, y ahora han ido como cambiando hacia las sintéticas, como cannabis sintética, por ejemplo, la alerta que hay
de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, de la UNDCP, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, están alertando sobre que lo que más está aumentando en la calle de consumo son los cannabinoides sintéticos, que son los que están vendiendo para los tanquecitos de los destilados o vapeados. Imagínense, entonces a nosotros nos ha tocado evolucionar, estudiar, adaptarnos a estas, pues como a estos cambios tan exigentes que ha habido en el medio de las adicciones. Bueno, y ni contar con las adicciones no químicas que antes no las, y íbamos a podcast especial para ello, pero no las teníamos. Y eso pues nos implicó estudiar, revisar y adaptarnos como a esas nuevas necesidades. A nosotros nos ha servido mucho es que, por ejemplo, Adriana y yo trabajamos hace muchos años en un programa ambulatorio. Pero además esa experiencia la hemos ido acumulando porque, por ejemplo, Adriana trabajó en un programa manejando fama y adicciones en las cárceles de Medellín. Yo también manejé la unidad de salud mental de una de las cárceles de Medellín e hice un programa con el Instituto Nacional Penitenciario en PEC de las cárceles de Medellín con personas con problemas de adicciones. Además manejé programa de habitante de calle durante un año en el cual hicimos un seguimiento y un acertamiento de un abordaje muy interesante para montar programas de ir disuadiendo a las personas para que aceptaran los programas de tratamiento internos como en unos hogares protegidos, en unas fincas en las afueras de la ciudad, pero como una especie de graunas y en las cuales podían hacer su proceso de recuperación. Y también hizo un programa con los desplazados en las periferias de la ciudad de Medellín. Todo eso nos ha ido acumulando experiencia para el abordaje como de todas esas comunidades y poblaciones especiales. Y nos ha hecho también muy sensibles, Hugo, a entender que esto implica un proceso interdisciplinario, pues que tú como médico toxicólogo no te puedes quedar con tu paciente, que yo como psicóloga no puedo estar con el paciente, que yo tengo que reunirme, hacer equipo con un grupo de personas que realmente puedan impactar desde su especialidad a este individuo, ¿cierto? Claro, yo quería leerles que en la complejidad de los adictos del día de hoy, el perfil de paciente con varios diagnósticos requiere equipo profesional experimentado con cualificación académica, capacitación. No solo que usted me ha trabajado 15 años en tal cosa y tal otra, pero necesita cualificarse académicamente porque si no, nos va a dar como el mensaje de lo que él aprendió, como de la experiencia dura de la vida. Y necesitamos es más conocimiento académico porque los usuarios actuales son muy complejos, son muy difíciles y necesitan ese manejo interdisciplinario por profesionales altamente capacitados. De eso nos encuentran muchas familias que en el desespero y en la necesidad tocan puertas de instituciones que puede que no le vayan a brindar lo que ese paciente presente necesita. Y necesito que no tenga el equipo, de que les hemos dicho. Por eso hemos insistido nosotros mucho en los podcasts. Hagámosle un buen diagnóstico inicialmente y nosotros orientamos a las personas. Vea, le puede convenir más este proceso, puede necesitar más este otro. Pero ellas en medio del desespero, en el primero que ellos encuentran, en el primero que les dijo un vecino hoy, para eso estamos nosotros, para orientarlos, para hacer un buen diagnóstico y sugerir. Si se necesita internar, listo, te podemos sugerir qué modalidad puede ser más conveniente. Y a las centros de rehabilitación, lo que hemos comentado en otros podcasts es, adaptémonos más a la necesidad del usuario. No seamos como muy rígidos en nuestro programa porque hoy en día esa complejidad hace que tengamos necesidad de tener equipos muy completos, interdisciplinarios con muy buena capacidad. Así es una responsabilidad grande y nosotros hemos recibido chicos que han tenido 100 de tratamientos, han estado internos en 100 instituciones distintas, con programas diferentes y ninguno lo ha impactado. ¿Pero por qué? Porque no se le ha hecho el diagnóstico. Cuando se cuadra, se hace el diagnóstico, se entiende entonces a dónde es que hay que apuntar, ¿cierto? Oh, correcto. Por eso es que miren, acá tenemos una frase que es lo que le queremos decir. Mira,
Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Eso lo dijo Abraham Maslow. O sea, si yo no sé decir una forma de rehabilitar, entonces voy a decir que esa es la única que sirve y ya. Nosotros queremos decirles que es algo más complejo. Hablo la conclusión ahorita. Sí, mira, el llamado es a la implementación de tratamientos basados en la evidencia y con enfoques humanizados. Creo que es la combinación perfecta en que las personas que hacen los tratamientos tengan la formación adecuada, pero que también tengan una mirada desde el humanismo para que estas personas se sientan acogidas y lleguen a voltear. Bueno, esperemos que este podcast les haya parecido interesante. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias o recomendaciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias, que estén bien. Conversando con Hugo y Adriana.